Modo Influencer Podcast nace de la necesidad de entender el mundo digital para poder adueñarnos de él y que todos los que tengan un mensaje poderoso fortalezcan su voz y sus plataformas para ser escuchados. Porque no hay un mejor momento que hoy para creer en nosotros mismos, en nuestras pasiones, en nuestros sueños, para traer abundancia, amar el proceso y crear la vida que siempre hemos querido. Hola influencers, soy Dani Tovar Álvarez, soy su host y en el episodio de hoy realmente estoy súper emocionada porque está on fire, porque viene cargado de un montón de valor que les quería compartir. Y les cuento que, un poquito para darles una introducción, a mí me encantaba leer en el cole ya, y a través de los años realmente abandoné el hábito y, para serles honesta, antes de la pandemia no había leído un libro completo como, no sé, en unos 6 años. Y después de que pasó todo este tema del confinamiento, decidí ser productiva. Como todos tomamos algo que hacer, muchos hicieron ejercicio y yo tomé la lectura de regreso a mi vida. Entonces decidí leer un libro que había querido leer por años y había tenido como que en mi escritorio durante mucho tiempo. Se llama La civilización del espectáculo de Mario Vargas Llosa y es un libro súper chévere porque si es que tú estudiaste comunicación, eres periodista, publicista o también si es que eres gestor cultural, te lo súper recomiendo porque tiene un montón de valor, ¿ok? Pero a través de que leí este libro tan interesante, realmente me encantó y me mantuve por primera vez durante muchos años, me mantuve súper concentrada en leer un poquito cada día y etcétera, y me gustó un montón y lo terminé y me quedé sintiéndome súper accomplished, ¿saben? Porque, como les digo, no había terminado un libro en 6 años, entonces sí fue como algo súper chévere para mí que sucedió durante el confinamiento. Y después de que leí ese libro me quedaron como ganas de seguir aprendiendo y leyendo más cosas, así que yo soy de esas personas que tienen un estante lleno de libros que me regalaron o que había comprado hace muchos años, pero no había leído absolutamente ninguno de ellos y les puedo decir que tengo como 10. O sea, siempre en el fondo de mi corazón siempre había querido seguir leyendo y seguir aprendiendo un montón de cosas, pero nunca me daba el tiempo de realmente hacerlo y sentarme a leer. Me parecía que era como un poco realmente una pérdida de tiempo de lo que podría estar haciendo otras cosas, hasta que me di cuenta durante el confinamiento que aprender e invertir tiempo en ti mismo es súper importante, ¿ya? Y en las cosas que disfrutas, y a mí sí me gusta leer un montón. Entonces, como me quedé con esas ganas, fui a este estante de libros que les cuento y revisé algunos de los libros que habían en este estante y encontré uno que me regaló mi prometido hace creo que más de un año, y es una locura porque nunca lo había ni siquiera abierto. Entonces imagínense qué vergüenza, pero bueno. Me llamó muchísimo la atención ese día este libro por la portada y por la manera en la que estaba escrito el intro y todo. Entonces decidí ese día tomarlo y como meta leerlo hasta el final, y era un libro un poco más gordito, un poco más amplio, entonces sí fue un reto al principio, pero nada, fue una experiencia súper chévere y ha sido una montaña rusa de aprendizaje, emociones, conexión y crecimiento, porque es un libro súper especial. Entonces este libro se llama Happy Pocket Full of Money de David Cameron Gikandi. Y puedo decirles firmemente que me ha cambiado la vida para bien. La manera en la que yo pensaba acerca de temas como la felicidad, la abundancia, realmente me di cuenta de que mi perspectiva era bastante pobre. Tenía una perspectiva súper negativa acerca de estos aspectos y siempre estaba poniéndome en esta posición de escasez, de pensar que nunca hay suficiente abundancia, que nunca hay suficiente felicidad, que nunca hay suficiente dinero. Y constantemente siempre estaba pensando en todo lo que me faltaba y lo que no tenía para, digamos, ser feliz o para llegar a este ideal. Por eso el día de hoy decidí compartir todo lo que aprendí de este libro, porque les prometo que nunca había tenido una idea tan clara sobre el camino para confiar en el universo y la magia que hay detrás de todo este tema de la abundancia. Entonces déjenme explicarles un poquito sobre lo que estoy hablando. El libro básicamente comienza explicando un poco sobre lo que es wealth consciousness. No creo que hay una traducción exacta para este término, pero básicamente es la conciencia de tu riqueza. Este término solito te puede cambiar la vida de una manera extraordinaria porque te cambia la forma en la que tú experimentas la riqueza dentro de tu vida. Básicamente te cuenta que
todos nacemos ricos, ¿ya? Desde el momento en el que nacemos y pisamos este universo, somos ricos por naturaleza, pero no somos conscientes de ello y no le prestamos la atención a esta riqueza que realmente merece. Y a medida de que vamos creciendo, la sociedad nos hace enfocarnos más en la escasez, en lo que no tenemos, en por qué no somos como los demás, en la comparación, ¿no es cierto? Entonces, cuando nos concentramos en lo que no tenemos, vamos poco a poco creciendo y vamos perdiendo esa conciencia de que realmente somos ricos y abundantes por naturaleza, desde el momento en el que nacemos, ¿ya? Y esta idea en realidad no es algo que surgió de la mente de alguien, no es una hipada o una idea que se le ocurrió a uno de estos nuevos gurús de, no sé, de la economía o estos speakers motivacionales, para nada, ¿ya? En realidad ni siquiera es una postura o una creencia, es una realidad. Y ahorita les voy a explicar por qué. Albert Einstein y Thomas Edison hablaron de este tema hace muchos años y también hablaban de la ciencia que estudia todo este pensamiento, que es la física cuántica. Y como sabemos, Einstein obviamente no fue un X cualquiera que no sabía de lo que hablaba, ¿no es cierto? Entonces les quiero contar un poquito sobre este tema de la física cuántica sin irnos como muy profundo, porque yo sé que suena muy intimidante y este podcast tampoco es clase de física. Les prometo que hay un fin en todo esto, no se preocupen, solo quédense conmigo un ratito más y van a entender hacia dónde voy, ¿ya? Yo no soy súper amante de la física, de hecho, no era mi materia preferida en el colegio, pero sí les puedo decir que esto que les voy a explicar es algo que les va a cambiar la forma en la que ven el mundo para siempre. Entonces, en el cole todos aprendimos, ¿no es cierto?, este tema de que todo el universo y todos los objetos físicos que vemos en el universo y el universo en general está compuesto de átomos, ¿cierto? Y que los átomos a su vez, o sea, si tú te imaginas un átomo, está compuesto por los electrones y los protones, el núcleo, y que todo lo que une a estas partes es energía, ¿no es cierto? Eso es básicamente lo que siempre hemos aprendido en física durante muchísimos años de colegio. Ok, esto quiere decir que todo el universo, absolutamente todo, desde, no sé, tu celular, una manzana, todo en este universo está compuesto de energía. Y no solo está compuesto de energía, es energía, ¿ya? Entonces, cuando las personas te empiezan a decir, no, es que yo sí creo en este tema de las energías, no es que creas o no. Si es que crees, pues lo puedes usar a tu favor. Y si es que no crees, igual está funcionando de esa manera, porque como les digo, todo en el universo es energía. Entonces, creas o no en estas cosas y en lo que te estoy contando, igual lo estás utilizando ya sea a tu favor o en tu contra, ¿ya? Así inconscientemente tú siempre estás utilizando estas teorías y leyes del universo, ¿ya? Entonces, como les decía, volviendo a este tema de la energía, todo en el universo está hecho de energía y es energía, ¿no es cierto? Entonces, toda esta energía vibra a una cierta frecuencia. Estas frecuencias son todas completamente diferentes, por eso todo en el mundo es diferente, ¿no es cierto? Tú estás vibrando a una frecuencia diferente de la frecuencia a la que vibra, por ejemplo, no sé, tu sillón o una planta, ¿no es cierto? Entonces, lo que Thomas Edison y Einstein dijeron a través de varias investigaciones es que nuestro cerebro, el cerebro humano, es un emisor y también un receptor de frecuencias. Es decir, constantemente nosotros estamos emitiendo vibraciones y también recibimos vibraciones con nuestro cerebro. Ahora, voy a citar a otra persona dentro de este podcast para explicar científicamente cómo funciona este proceso, ¿ya? Hay un magnate y escritor que se llama Kevin Trudeau y él habla también un montón de este tema, y lo que explica es que hay un documental que se llama What the Bleep Do We Know, y dentro de este documental te explican que muchos científicos hicieron un experimento que básicamente estudia este tema de las vibraciones de nuestro cerebro y llegaron a la conclusión de que estas vibraciones afectan la materia física. Es decir, cualquier objeto de nuestro alrededor podemos modificarlo a través de nuestras frecuencias vibratorias de nuestro cerebro, ¿ok? Entonces, todo a nuestro alrededor, como les decía, está vibrando a una cierta frecuencia, pero cuando nosotros, digamos, afectamos, como seres humanos, afectamos la vibración de este objeto X, la vibración cambia. Y les voy a explicar
cómo hicieron este experimento dentro de este documental. Entonces, básicamente lo que hicieron fue poner un metal, oro, cobre o plata, o los tres, ya dentro de un laboratorio, expusieron a rayos X este metal. Y lo que hicieron para medir la frecuencia es medirla antes de que la expongan a los rayos X y después de la exposición. Y vieron que la frecuencia de estos metales cambiaba drásticamente del antes al después, ¿ok? Después lo que hicieron fue la misma barra de oro, cobre, plata, etc. La pusieron en una habitación con un sujeto humano, o sea, con un ser humano. Y le pidieron a esta persona que emita una frecuencia hacia el metal. ¿Y qué era básicamente emitir una frecuencia? Era pensar en el metal, ¿ok? Pensar en el metal. Eso es todo lo que hizo la persona cuando entró a la habitación. Ya hicieron el mismo experimento, entonces midieron la frecuencia de la barra de oro, plata o cobre antes de que la persona entre y emita su frecuencia al cuarto, y después, ya, y adivinen qué fue lo que pasó. Correcto, la frecuencia del metal cambió. Tal y como lo hizo cuando lo expusieron a rayos X, exactamente lo mismo sucedió cuando una persona entró en la habitación y empezó a pensar en este metal. Imagínense lo poderoso que es nuestro cerebro. Entonces, este fue un estudio revelador que ayudó a muchísimas personas a poner en perspectiva este tema de si realmente las frecuencias y la energía tienen alguna injerencia o cambian de alguna manera la forma en la que vivimos en general, ¿no es cierto? Entonces, básicamente lo que este experimento probó fue que tenemos el poder de afectar la materia física a través de la emisión de frecuencias con nuestro cerebro, ¿ok? Pero como todo este tema se conecta al tema de la wealth consciousness, que es lo primero con lo que empezamos hablando dentro de este podcast. Y bueno, esta conciencia de nuestra riqueza, básicamente lo que dice en el libro es que solo a lo que tú le pones atención, es decir, cuando tú emites una frecuencia alineada a cierto tema, cierto objeto, cierta persona, ese elemento físico existe para ti. Entonces, si tú no le pones atención a tu riqueza y reconoces que eres abundante por naturaleza, no vas a experimentarla en la vida, ¿ok? Déjame te explico un poco más a profundidad con un ejemplo. Cuando tú no tienes hambre, por ejemplo, no comes, ¿no es cierto? Porque no tienes hambre y no estás pensando ni emitiendo ningún tipo de frecuencia con respecto a comer o tener hambre. Por ende, no vas a experimentar comerte un pastel porque no tienes hambre, ¿no es cierto? Solo cuando te da hambre y empiezas a pensar en que, qué hambre tengo, ay, qué ganas que tengo de comerme un pastel, y empiezas a pensar más constantemente en, ay, quiero un pastel, quiero comerme un pastel, me dan ganas de pastel, ¿no es cierto? Empiezas a emitir esa frecuencia cuando empiezas a pensar sobre ese tema. Y obviamente cuando tú empiezas a emitir esta frecuencia de, tengo hambre, quiero comer un pastel, puede que eso te lleve a la acción de caminar o manejar hasta la pastelería, comprarte un pedazo de pastel y te lo comas. O, por ejemplo, ir a tu cocina y prepararte un propio pastel para ti, ¿no es cierto? Entonces es ahí cuando empiezas a experimentar ese pensamiento y esa vibración y esa frecuencia que emitiste. Entonces, es el mismo principio. Cuando tú no le das la importancia de pensar en tu riqueza y saber que eres rico y que eres abundante, no te va a dar el chance ni siquiera de experimentar eso en la vida real. El libro no te deja solamente así como al limbo de, piensa en lo que quieres en la vida, ¿no es cierto? Pero también te deja más ejemplos y más ideas de cómo puedes realmente utilizar este tipo de emisión de frecuencias y vibraciones a tu favor, ¿ok? Entonces, como les digo, el pensamiento no es la única manera en la que puedes emitir estas frecuencias. Por ejemplo, también lo puedes hacer a través de la imaginación. Y literalmente hay una frase en el libro que dice, la vida son imágenes expresadas en la realidad. Entonces, lo que básicamente dice es que imagines lo que quieres conseguir en tu vida con el mayor detalle posible. Y así el universo tendrá una mejor comprensión de qué es lo que quieres tú para que te lo pueda dar, ¿ok? Por eso
son tan populares y hoy en día se escucha mucho este tema de los vision boards, de estos boards donde pones imágenes que te ayudan a visualizar cómo quieres que sea tu vida en el futuro, ¿no es cierto? Porque realmente esto sí funciona porque te ayuda a pensar y a tener una imagen súper, súper clara de cómo quieres que sea esa vida soñada, cómo quieres que sea tu futuro, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de pensamientos y de visualizaciones, mientras más detalle le metas al asunto, mejor le estás emitiendo esa idea al universo. Otra forma que tienes para utilizar esta estrategia y crear la vida que quieres, para empezar a manifestar lo que quieres que suceda en tu futuro y en tu vida y que puedas experimentar esta riqueza, en el libro dice que puedes empezar a rezar con gratitud, desapego, sin expectativas y sin dudas, ¿ok? Entonces, básicamente aquí dentro del libro dice que puedes rezarle a lo que tú creas, Dios, Buda, el universo, la madre tierra y lo que sea que tú creas. Pero una pequeña observación del libro que me gusta muchísimo y me encantó esta parte es que dentro del libro David básicamente define a esta entidad superior, divinidad, como the source, la fuente de todo, ¿ya? Y desde ahí realmente me ha gustado muchísimo el término de the source, porque básicamente significa lo mismo para todo el mundo. O sea, la fuente desde donde viene la vida, la abundancia, el amor, ¿no es cierto? Entonces me gustó muchísimo esa digamos, descripción y esa terminología que usa en el libro para describir a lo que sea en lo que tú creas, ¿no es cierto? Pero bueno, volviendo, sigamos. Entonces estábamos hablando de rezar, ¿no es cierto? Entonces, digamos, estas plegarias que tú vas a hacer tienen una particularidad muy especial porque tienen que ser hechas con convicción, ¿ya? Tienes que creértela que las cosas que estás decretando y diciendo son una realidad. Porque, de hecho, si es que haces estas plegarias con desapego, te ayuda a que lleguen muchísimo más rápido a ti. Entonces, una estrategia que te da en el libro para tener desapego con estos deseos que tú le estás pidiendo en estas plegarias al universo es asumir que esto ya es tuyo, ¿ya? Entonces, en vez de decir, quisiera que esto suceda, tú tienes que asumir que ya es tuyo. Entonces, incluso una plegaria podría ser agradecerle al universo. Por ejemplo, si es que quieres un nuevo trabajo, agradecerle al universo por darte la oportunidad de tener un nuevo trabajo. Entonces, gracias universo por darme la oportunidad, o gracias Dios, o gracias Jesús, o gracias Buda, o lo que sea que tú creas, por darme la oportunidad de tener un nuevo trabajo, como que ya fuera tuyo. Y eso te hace poner un statement dentro de tu plegaria diciendo que estás desapegado del resultado que puede tener esta plegaria. Y así lo haces con más convicción, ¿ya? Entonces, otra de las lecciones que viene muy atada a este tema que leí dentro del libro y realmente me impactó un montón, son que hay que eliminar este pensamiento de quiero X, Y, Z, lo que sea que quieras en tu vida. Quiero un carro, quiero una nueva casa, quiero mucho dinero, ¿no es cierto? Digamos que tomemos el ejemplo del carro, ¿no es cierto? Un nuevo carro. Entonces, para poder manifestarlo realmente en tu vida, al decir quiero un nuevo auto, estás poniendo una energía que dice escasez. ¿Y por qué? Porque estás diciendo y estás denotando que tú no tienes un nuevo auto, ¿no es cierto? Y por eso lo necesitas, lo quieres en tu vida. Entonces, en vez de decir yo quiero un nuevo auto, piensa y ponlo de una manera diferente y puedes decir algo, por ejemplo, soy exitoso o exitosa y por ello tengo la oportunidad de tener un nuevo auto, ¿ok? Y así la oportunidad como tal de la que estás hablando se va a presentar en tu vida para que obtengas ese nuevo auto. A lo mejor vas a ver un anuncio que diga sin intereses, consigue tu auto hoy, etcétera. Entonces a lo mejor ahí es cuando se te presenta la oportunidad para tener este auto, ¿no es cierto? Entonces lo importante de este ejercicio es que quites el quiero y lo pongas en una afirmación positiva, muy atado a lo que les decía antes de tienes que asumir que las cosas ya son tuyas, que ya están aquí, que no falta nada, que por excelencia tu abundancia está presente y dejarnos de pensar en escasez, que es normal que nos pase a todos porque
por lo general la sociedad nos ha predispuesto a que pensemos en escasez, a que pensemos en hoy me compré un nuevo celular, pero mañana voy a querer un nuevo auto y pasado voy a querer una nueva casa, y nunca estamos satisfechos con lo que tenemos. Eso también es importante tomar en cuenta, que este tema de estar satisfechos con lo que tenemos no significa que no podemos seguir soñando con más. Justo esto me lleva a mi siguiente punto, que es, ok, queremos empezar a poner estas estrategias en acción, ¿no es cierto? A pensar en este ideal, a imaginar en detalle cómo se ve y a rezar para que el universo nos lo conceda. Pero primero, obviamente, tenemos que saber y determinar exactamente qué es lo que queremos manifestar y queremos tener en nuestra vida, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, aquí el libro nos dice súper claro, con un ejemplo, cómo es que normalmente hacemos este proceso y cómo no deberíamos hacerlo. Entonces, básicamente dice que te imagines que the source, la fuente, ya sea Dios, Buda, ya conversamos de eso, como que fuera un agente de viajes, ¿ya? Entonces, el agente viene y te pregunta a dónde te quieres ir de viaje, y tú le contestas, bueno, yo quiero ir a China y Alemania, pero al mismo tiempo. Entonces, obvio, te va a decir que no es posible, porque no se puede. Entonces, tú le vas a decir, ok, entonces si no se puede, quiero ir a China. No, espérame un ratito. No, mejor a Alemania, sí, Alemania. O no, espérate, pero también siempre he querido ir a Hawái. Y te quedas así como pensando, no sabes en realidad si quieres el uno, el otro, tal vez no sabes. Y al final le terminas diciendo como, no, ¿sabes qué? En realidad me di cuenta de que no tengo el suficiente dinero para viajar a ningún lado. Entonces, obviamente el universo se va a quedar como súper mareado y te va a decir como, no entiendo qué es lo que quieres. Y eso es lo que pasa con nuestros deseos constantemente, y eso es lo que le estamos diciendo a la fuente constantemente. Cuando empiezas a cambiar de plan y luego haces otra cosa y luego dices, no, quizá pueda hacer esto o aquello, o tengo más ideas y etcétera. Cuando empiezas a hacer eso y empiezas a tener estos pensamientos de a lo mejor el próximo año me voy a hacer una maestría, pero no, al mismo tiempo me quiero quedar aquí en mi país haciendo ni sé qué. Cuando empiezas a tener como estos pensamientos súper fluctuantes, no le estás dando una señal clara a la fuente de lo que quieres. Entonces, obviamente, la fuente está súper confundida y por eso ves esas señales dentro de tu vida y experimentas eso dentro de tu vida física, digamos. Un día te cae una oportunidad de trabajo y al siguiente te cae una oportunidad para irte a estudiar en otro país, pero después se te cae la una porque ya te empezaste a concentrar en trabajar y cuando en realidad querías irte de viaje, pero ya, o sea, como no sabes qué es lo que quieres, el universo te da señales igual, mezcladas. Entonces, así no puedes manifestar exactamente el tipo de vida que quieres vivir, ¿no es cierto? Entonces, lo principal en este proceso está que también definas cómo quieres vivir tu vida, cuál es tu sueño, y hacerlo como lo más claro posible para que empieces a traer esa realidad desde hoy. Entonces, ¿cuál es la forma más simple de darte cuenta cuál es tu verdadero deseo y cuál es esa vida que quieres vivir? Y el libro te dice que la forma más rápida de poder entender ese deseo es a través de la conexión que tienes con la fuente. Y para ello, a mí sí me tocó aprender mucho al principio cuando empecé a leer este libro y empecé a investigar sobre este tema. Sí me pareció un poco complicado saber cómo nos conectamos con la fuente. Y claro, cada conexión de cada persona es diferente. Entonces, lo que me funciona a mí a lo mejor no te puede funcionar a ti, pero sí es importante que empecemos a implementar y a tener esta idea de que mientras más conectados estemos con la fuente, más alineados vamos a estar con nuestros propios sueños, con nuestros propios ideales y con la vida que queremos vivir en el futuro, ¿no es cierto? Y que queremos empezar a vivir desde hoy, ¿no es cierto? Entonces, como les decía, a mí me tocó aprender de una manera que me tomó muchísimo tiempo entender cómo funcionaba, pero cada vez que piensas más y más en este tipo de conexión, más te empieza a dar sentido. Entonces, la base de esta idea es que pienses que tú eres un alma
con un cuerpo y una mente y no al revés. Muchas veces en la vida hemos tenido la idea de que nosotros somos nuestros pensamientos y somos lo que creemos. Y también somos nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Porque es la representación física de cómo vivimos y experimentamos nuestra vida. Pero en realidad, quienes somos un alma dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestra mente. Que un alma y una mente no es lo mismo. Tus pensamientos no te definen. No, lo que piensas no es lo que eres. ¿Ok? Entonces, tu alma es aquella que te conecta directamente con la fuente. No hay de otra. O sea, es el link que tienes con la fuente. Y cuando descubres esa conexión, vas a empezar a descubrir realmente qué es lo que te prende, qué es lo que te emociona, qué es lo que te hace feliz. Y al final del día vas a llegar a ese deseo que tu alma siempre te está pidiendo. No tu mente, influenciada por lo que te hayan dicho tus papás, tu novio, tu novia, tus amigos, tus abuelos, sino realmente desde tu alma. ¿Cuál es el deseo de vida que tú tienes? Y ya cuando leí esto me sorprendí un montón y me dije, ¿qué diferencia saber que no soy una mente con un cuerpo y una alma? O no soy un cuerpo con una mente y un alma. No, eres un alma que tiene un deseo que está conectado directamente con la fuente y tu alma siempre está en lo correcto y siempre sabe lo que quiere. Ahora viene el dilema de cómo me conecto con mi alma y más aún cómo conecto mi alma con la fuente, ¿no es cierto? Y es la misma pregunta que yo me hice cuando leí esto mismo en el libro. Más adelante te dice que simplemente la manera más fácil y más rápida de conectarte tanto con tu alma como con la fuente es meditar. ¿Okay? Meditar todos los días. El libro específicamente te recomiendo un tipo de meditación que se llama Vipassana, que básicamente es una meditación de mindfulness, que quiere decir que te ayuda a estar presente en el ahora, en este momento, y hace que tus pensamientos solo se vayan y puedas estar 100% presente para que, como les digo, tú no eres una mente, sino tu mente tienes que dejar ir tu mente y tus pensamientos para poderte quedar solo con tu alma y que tu alma se conecte de manera profunda con la fuente. ¿Ok? Entonces, les recomiendo que busquen meditaciones de esta corriente que se llama Vipassana o Mindfulness Meditation para que puedan hacer este link. Yo lo he hecho algunas veces desde que leí el libro y realmente sí te ayuda a conectar muchísimo con ese propósito, con esa idea, con ese deseo y te sientes más en conexión con todo el universo. Entonces, esta es la manera más profunda de poder conectarte tanto con tu alma como con la fuente y eventualmente descubrir cuál es ese deseo que anhela tu alma para que la fuente tenga exactamente lo que necesita para saber cómo manifestar eso en tu vida. ¿Ok? Y como todos sabemos que en todas las religiones y creencias no hay nada en el universo imposible para la fuente. ¿Correcto? No hay nada imposible para Dios, no hay nada imposible para Buda, no hay nada imposible para la naturaleza, no hay nada imposible para el universo, el cosmos, lo que sea que creas. No hay absolutamente nada imposible para la fuente. Entonces, si es que tus deseos más locos, que suenan como algo imposible, que suenan como algo inalcanzable, quiero que te acuerdes de esto, de que no hay nada imposible para la fuente y la fuente es la que te va a dar eso siempre y cuando tú pongas de tu parte saber exactamente qué es eso que quieres, empezar a rezar, empezar a poner pensamientos positivos acerca de ese tema, empezar a imaginar que es posible y cómo se vería esa vida dentro de tu cabeza. Y ya vas a ver cómo eso va a ir desarrollándose y la fuente te va a ir poniendo los pasos a pasos que necesitas tomar para llegar a ese ideal. Porque si es que ves un documental o lees cualquier libro de personas exitosas que tú admiras, nadie jamás, nunca te va a decir, yo siempre supe lo que tenía que hacer. Siempre supe exactamente los pasos que tenía que hacer para ser exitoso, o para ser feliz, o para ser rico, o lo que sea tu objetivo en la vida. Las historias de estas personas exitosas, siempre hay algún momento en el que te dicen como, o sea, yo tenía una idea de lo que quería,
y después solo las situaciones se fueron dando de cierta manera que hicieron posible que lo obtenga. ¿Okay? Y esa es la fuerza de la fuente. La fuente no tiene límites, no tiene imposibles, solo hace que las cosas pasen, pero nunca vas a saber exactamente todos los pasos y el cómo va a suceder. Lo único que tú puedes hacer desde el otro lado es decirle a la fuente, quiero esto. Y como les decía antes, desapego del resultado y vas a ver cómo la fuente va a empezar a trabajar solita a tu favor para hacer que eso suceda. Entonces lo único que debemos hacer nosotros para atraer toda esa riqueza y esa abundancia que queremos en nuestra vida es justamente, de nuevo, ser claros con tu objetivo y lo que quieres en la vida, saber que el universo y confiar que el universo conspira siempre a tu favor para que eso realmente suceda. Imaginar claramente, con detalle, cómo quieres que se vea esa vida, rezar con gratitud y desapego y trabajar constantemente en tu relación con la fuente a través de la meditación. Y siempre poniendo una intención. Dentro de cada meditación, entra a ese espacio con una intención para que tanto tu alma como la fuente sepan que ese es el lugar a donde vas. Y bueno, les juro que me podría ir de largo hablando de este libro porque no sé si es que se puede escuchar en mi voz, pero es una emoción súper grande de saber que hay algo más, que hay una manera en la que podemos llegar a conectarnos 100% con nuestros sueños, con nuestros ideales y saber que es posible. Llénate de esa energía de saber que todo es posible porque no hay nada imposible para la fuente. Entonces, como les digo, me podría ir de largo hablando de este libro que me encanta, pero igual no les quiero quitar la oportunidad de, si es que se conectaron con este material, lean el libro porque es increíble lo mucho que les puede ayudar a vivir y a experimentar toda esta riqueza y abundancia que tenemos por naturaleza. Pero también me gustaría que me cuenten un poquito qué se llevaron de este podcast, qué les resonó más profundamente, saber qué les pareció este capítulo en general, porque es algo diferente de lo que hago normalmente en este espacio. Entonces sí me gustaría que me cuenten si es que les gusta este tipo de contenido para poder hacer más, porque a mí realmente me encanta y me encanta compartir cosas que vayan muchísimo más profundo. Entonces cuéntenme en mi cuenta de Instagram, Dani Tovar Álvarez. Me encantaría saber qué se llevaron y si es que han leído el libro o tienen un libro similar en el que aprendieron algunas de estas cosas y todo esto. Quiero que sepan que aprender, leer y alinearte más con tu esencia te lleva un pasito más cerca de esa vida ideal y de esos sueños y de esas aspiraciones que parecen tan inalcanzables, pero cada paso que vas tomando en la vida te va acercando más a esa meta. Así que concéntrate en trabajar esas ideas, en adquirir más conocimientos, en seguir escuchando material de este tipo y vas a ver cómo las cosas solo van sucediendo y van a ser un montón de coincidencias divinas y maravillosas que te van a llevar a ese ideal. ¿Okay? Les mando un abrazo cósmico y enorme y nos vemos la próxima.